El directorio había percibido absolutamente lo que quería transmitir adecuadamente. Mayormente el estudio y el conocimiento quería repartirlo de manera constante. Algunas personas habían entrado en mi campo espiritual, algunos se habían sentado y otros se habían adentrado. La realidad era totalmente confundido, lo que estaban eran sus pensamientos. ¿Por qué? Porque mayormente no sabían para qué público iba dirigido. El estudio que había organizado en el momento de la meditación profunda era constantemente un mundo total de la conciencia y de la fe. Todos los que habían entrado en mi campo espiritual sean bienvenidos, todos habían entrado, incluso con madres e hijos. Los hijos querían sentir felicidad, querían verme y conocerme a mí en mi campo espiritual psíquico, pero la realidad es que no había manera de concentrarme en que supieran mi conocimiento en mi campo espiritual, a menos que lo mostrara, incluso lo materializara. Está bien, chicos, habían venido, habían entrado y me habían preguntado qué es lo que pueden hacer para que les den felicidad, pero ellos eran los bienvenidos. Ellos eran los que habían estudiado el conocimiento, habían aprendido constantemente qué es lo que era lo perjudicial y qué era lo que le daba felicidad. Todos habían entrado perfectamente, me habían visto, conocido, incluso me habían pedido demasiados consejos, habían aprendido en el campo espiritual, psicológico, se habían preguntado, incluso sabían cómo manejarse en la realidad a través de buenos tratamientos y conocimientos adecuados para ellos. Ellos habían acercado a mí, los niños pequeños, y me habían dicho si podían entrar por la verja. Y yo le había preguntado a ellos, ¿habéis estudiado bien el conocimiento perfecto y habéis rezado y realizado buenas obras en la tierra? Los niños me habían dicho, sí. ¿Por qué? Porque entonces sí podéis entrar a mi palacio. Es la única manera de que los niños puedan sentir la felicidad. Cuando nosotros somos los únicos que le decimos la realidad de buena forma y de buenas maneras para que ellos puedan entender a ser mejores y ser felices y alcanzar todo aquello que ellos quieren. Cuando yo había entrado, incluso estaban todos esperándome, padres e hijos, y me habían dicho si podía ser algo totalmente diferente, pero yo le había dicho a ellos que yo era el único que me manifestaba mi campo espiritual a través de buenos tratamientos según el sagrado Corán y de la Sunna. Todos habían aprendido y estaban siendo programados por mí a través de todo el conocimiento que habían aplicado correctamente en sus vidas y que yo era el único que le había enseñado el conocimiento incluso a través de mis meditaciones psíquicas, psicológicas, a través de la fe con buenos tratamientos para que formalicen en sus propias cualidades físicas resultados buenos y tengan conocimiento y certeza de la realidad. Mayormente, casi todos habían profundizado en la meditación profunda y habían visto y conseguido ver a través de la espiritualidad todo lo que habían pasado en la realidad. Habían sido mejores hijos, incluso habían sacado mejores notas. ¿Por qué? Porque habían estudiado el conocimiento adecuado a través no de una firmeza sólida, sino a través de buenos tratamientos sanadores. Se habían sanado ellos, incluso a sus propios familiares que estaban enfermos en los hospitales. Algunos de los doctores que habían allí se habían convertido en musulmanes gracias a mí, cuando yo le había transmitido todo lo que yo pensaba de ellos, sin ellos saber quién eran ellos. Entonces, todos los niños me habían venido a mí, me habían dicho si yo era un chaval cualquiera, que era joven, incluso si era un viejo, para dar mis sesiones con conocimiento. Yo no iba a ser contrario al pedido que ellos me habían hecho cuando querían conocerme a mí. Y todo el conocimiento que ellos habían aprendido era a base de saber todo lo que no sabían antes. Antes estaban perdidos en el camino de la oscuridad, pero cuando habían abierto el libro sagrado y habían estudiado el conocimiento y habían rezado y habían dejado los grandes pecados, sus caras eran totalmente bonitas y luminosas, incluso todos eran felices, incluso sabiendo todas las dificultades que estaban atravesando sus propios padres y familias. Cuando llegaban los niños a los hospitales, saludabas a los enfermos y le daban felicidad. ¿Por qué? Porque habían sido reprogramados para dar felicidad a través de mi conocimiento. Todo lo que yo había percibido y estudiado durante muchos años había beneficiado a mucha gente, no solamente a padres y a hijos, sino a hijos que incluso querían conocerme a mí. Todos habían dicho, ¿qué podemos hacer para seguir obteniendo cosas sanas que nos den felicidad y podamos ser
nuevas generaciones para aconsejar a otros y que podamos dar felicidad y cambiar al mundo del mal al bien, yo le había dado el mejor consejo y le había dicho: queridos amigos, hermanos míos, no podemos cambiar totalmente todo. No pongáis triste cuando sentís tristeza, porque la tristeza muchas veces es beneficiosa para que seáis fuertes y os limpie vuestros ojos y vuestra alma de cualquier pequeño pecado. Entonces los niños habían empezado a sonreír cuando se ponían tristes, porque sabían perfectamente que la tristeza y las lágrimas que caían de sus ojos al pasar el rato les había beneficiado porque se sentían totalmente puros y libres de todo el mal. Entonces, su esencia natural estaba regresando de manera inocente, buena y humilde. Habían sido totalmente niños que habían pasado las pruebas más graves, aún en las mayores adversidades que habían pasado. Mayormente todos habían observado en la pantalla que yo le había puesto todos los niños que habían abandonado en el mundo y que estaban sufriendo porque eran olvidados por sus propios familiares. Yo le había dicho a ellos que podemos, cuando crezcamos, ayudar a otra gente a que sientan la felicidad con buenos tratamientos de la sanación del alma. Ellos me habían preguntado a mí: ¿y cómo podemos ayudar a los niños que están en la guerra y que no tienen padres ni madres? Yo le había dicho: no podéis hacer nada por gente lejana, pero podéis pedir bonitas y grandes súplicas para que Dios Todopoderoso, siendo vosotros creyentes verdaderos, le den a todos los que están pasando grandes dificultades y tristeza toda la felicidad que habéis pedido. Entonces es la mejor obra que vosotros podéis hacer por ellos. Entonces ellos estaban contentos y había casi mayormente le encantaban rezar. No era una dificultad el rezo cuando sabía que tenían que hacer el bien y que a través del bien iba a sentir felicidad y iba a ayudar a gente de otros países lejanos. Entonces, los padres de los hijos estaban viendo el cambio que su hijo había tenido cuando habían conocido la luz del conocimiento y la espiritualidad, el bien. Sus padres incluso empezaron a rezar y a pedir súplica y a hacer el bien a otros, aunque mayormente habían pasado grandes dificultades, pero no era ningún motivo para sentir tristeza total y absoluta, aunque hubieran pasado todas las desgracias en su familia por culpa del suceso de algunos maltratadores. Entonces, ellos habían sentido felicidad cuando empezaron a ayudar a otra gente que lo pasaban mal y que habían tenido grandes pérdidas. Sus padres, a ver a las caras de sus hijos, a sentir la felicidad que habían sentido cuando habían estudiado las bases importantes del Sagrado Corán y la Sunna, habían cumplido con los rezos y se habían apartado de todos los pecados más graves, habían sido elegidos para ser justos y creyentes y ser felices en el camino correcto. Los padres se estaban dando cuenta que querían ser musulmanes. ¿Por qué? Porque sus propios hijos le habían dado la base absolutamente con las obras internas y externas del corazón de lo que habían hecho mientras los padres lo estaban pasando mal. Sus propios hijos habían sido elegidos para ser los justos creyentes que realizaran el bien y que ayudaran a la gente en contra de todo el mal. Esos hijos eran ejemplares. Yo le había ayudado a través de mis explicaciones y meditaciones a los niños que querían aprender. Los niños estaban siendo felices y a mí me encantaba enseñarlo porque sentían felicidad cuando me veían a mí. Y era mi mayor felicidad enseñar a la gente, sobre todo a los niños, para que a través de los niños pudieran realizar cosas buenas por la gente y los padres se hicieran musulmanes y pudieran alcanzar la felicidad verdadera. Everything changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I roll the world away? We can trust each other, always make things right.
na